La línea telefónica y se lo agradezco a Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Pascal, muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Gracias por tomar nuestra llamada. Bueno, se ha discutido mucho, conocimos por supuesto las declaraciones que tú hiciste al respecto. ¿Qué debe hacer México frente a la reforma fiscal aprobada en Estados Unidos? Y bueno, pues entro directamente en materia. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la opinión de Coparmex? Gracias, Pascal. En efecto, la reforma fiscal que se aprobó ayer en los Estados Unidos, que es la más importante reforma prácticamente de una generación, Pascal, va a cambiar con mucho los paradigmas en el mundo entero en materia fiscal. Y me parece que México, dada la intensidad de su relación comercial, financiera con los Estados Unidos, no puede ignorar esta realidad. Más allá de la opinión que tengamos a favor o en contra de la misma, lo cierto es que hoy es una reforma aprobada, entra en vigor a partir de enero del próximo año y México tiene que tomar medidas al respecto. En Coparmex lo que hemos venido planteando desde el mes de agosto, cuando se veían las primeras luces acerca de este tránsito que finalmente condujo a la reforma, señalamos que tenía que llevarse a cabo una reforma fiscal a fondo en México. Hay que recordar que la reforma fiscal de 2014 fue una reforma que desde su primer día dejó desagusto, que no fue del agrado de la población, de las empresas en México. Había una situación particularmente delicada en ese momento, la duda sobre la capacidad del Estado mexicano para financiar su gasto público ante la caída de los ingresos petroleros, pero ahora pasados varios años, cuando la recaudación ha subido de manera muy importante, nos parece que hay espacio para que se revise este tema y que no se traslade este problema a la siguiente administración. Ahora, cuando la reforma fiscal, repito, en Estados Unidos es una realidad, eso se vuelve ya un imperativo. En ese sentido hemos planteado dos rutas. Por un lado, en el corto plazo, que hay un paquete de estímulos fiscales que se puedan dar a conocer por el presidente de la República, Secretaría de Hacienda, y que entren en vigor el 1 de enero. Y por otro lado, que haya un periodo extraordinario de sesiones en el mes de enero para que inicie la revisión a fondo del sistema fiscal mexicano. Y en ese sentido, Pascal, hay que recordar con la audiencia que hay varios temas que están en el ámbito de facultades del propio presidente de la República que no requieren una discusión en el Congreso y que aquí podría haber señales muy importantes, inmediatas, hacia la economía mexicana y con esto hacer frente a esta reforma. Inicio señalando, por ejemplo, Pascal, que podría aprobarse la deducción plena de las prestaciones laborales. Eso es muy importante para fomentar el empleo, para que las empresas sigan dando prestaciones a sus colaboradores. A partir de 2014 se perdió de esta deducibilidad y solamente cerca de la mitad, el 47% de cada peso que gastan las empresas en prestaciones como los vales de despensa, como los apoyos en becas educacionales, de despensa, deportivos, los reembolsos de gastos médicos y dentales, no pueden deducirse íntegramente. Eso lo que ha ocasionado es que haya una disminución importante de este tipo de prestaciones y sobre todo que no sean nuevas prestaciones de esta naturaleza. También, Pascal, algo que es muy importante en el largo plazo y que podría reducirse prácticamente inmediato, de decidirse, es que se dé la deducción al 100% de las aportaciones que hacen las empresas a los fondos de pensiones y jubilaciones de su personal. Esta medida no requiere al Congreso, está en el ámbito de las facultades del Poder Ejecutivo y también sería una señal muy importante, sobre todo para el ahorro en largo plazo. Algo también, Pascal, que es fundamental es que se apruebe la deducción inmediata de las inversiones. Esta medida está contemplada en la reforma fiscal de los Estados Unidos y lo que implica es que las empresas que deciden invertir en la compra de equipos, de activos fijos, puedan llevar esta inversión a sus resultados de manera acelerada, de manera inmediata, y con esto no tengan que esperar un largo periodo de tiempo. Esta medida es fundamental para hacer que las empresas decidan en el corto plazo seguir invirtiendo en México y decidan reinvertir sus flujos de utilidades. Y finalmente, Pascal, algo que se ha venido solicitando desde hace mucho tiempo es que cuando las empresas pagan dividendos a sus accionistas, se retire el 10% de estos dividendos. Lo malo del caso es que esta retención tiene el carácter de pago definitivo. Dicho de otra manera, cuando los accionistas de distintas empresas acumulan
sus ingresos por esos dividendos y por otras actividades, no pueden hacer un cálculo global, y esto que pagaron en la retención se vuelve un pago definitivo. Sí. Algo que ocurre en el mundo y que ayuda mucho a la inversión es que sea un cálculo global de los accionistas y con esto no tenga el carácter de pago definitivo. Y así, Pascal, hay una serie de medidas que en el corto plazo se pueden adoptar para dar una buena señal a la economía. Oye, Gustavo, primero respecto a estos estímulos y medidas concretas que acabas de plantear, ¿hay un cálculo de Coparmex de cuánto representaría en monto en términos fiscales? Y aprovecho la pregunta también para preguntarte si no tendría que venir también pues un recorte en el gasto para que pues este recorte de ingresos inmediato, que entiendo que sería virtuoso y tendría efectos benéficos para la economía, pues de momento no significaran el crear un hueco en el presupuesto. Desde luego que cualquier medida que se toma tiene que tener como contrapartida un ajuste en el gasto público, pero hay mucho margen, Pascal, en las finanzas públicas para llevarlo a cabo. Sí. Particularmente sabemos que en el ámbito de la corrupción, el gasto de muchas de las inversiones que lleva a cabo el gobierno rebasa con mucho lo que son los precios de mercado, y esto hace que los presupuestos públicos usualmente estén notoriamente elevados, contrarios a lo que ocurre en la economía privada. Nos parece, sin embargo, Pascal, que no solamente hay que pensar en recortes, sino también hay que pensar en cómo dejamos de lado ya ese populismo fiscal que ha implicado que México por muchos años rehúya temas tan evidentes como la necesidad de ampliar el IVA, temas tan claros como la necesidad de modificar el impuesto predial, temas que, si bien es cierto, son transversales, que son difíciles de abordar, han hecho que el omitirlos se oriente, se cargue todo el costo de la tributación en las empresas, en los empleados que están en la economía formal. Así es que sí hay espacio para llevar a cabo reducciones, pero el camino, a final de cuentas, no es tanto reducir gasto público. Hay muchas necesidades, muchas carencias. El camino es que dejemos de lado el populismo fiscal y le entremos a estos temas como el IVA, que ya se mencionó hace un momento, como el impuesto predial. La otra pregunta justamente tiene que ver con esto. Me dices que cree la Coparmex que sería conveniente convocar a un periodo extraordinario de sesiones para discutir este tema. ¿Tú crees que en el ambiente electoral haya la disposición de los partidos de dejar de pensar en su interés inmediato electoral y piensen pues, en lo que conviene al país frente a lo que se acaba de aprobar en los Estados Unidos? Mire, Pascal, tenemos que hacer que sí lo entiendan. Yo estoy esperanzado de que haya esa altura de miras y que no toda la agenda legislativa, la agenda de gobernanza del país esté marcada por la dinámica político-electoral. A esta legislatura le quedan muchos pendientes, y hay espacio, con mucho gusto los comentamos adelante, pero ahora es evidente que ante una situación de esta gravedad, que es un cambio paradigmático en el mundo entero, esta reducción fiscal de Estados Unidos, no hay espacio para que esto se traslade hasta la siguiente administración. Un año perdido para un país es una tragedia, y nos parece que es un tema que, más allá del resultado de la elección, debe de ocuparnos a todos los mexicanos, y desde luego debería de ocupar a todos los partidos políticos y a sus legisladores. Así es que el llamado es muy puntual para ese tema y para otros temas que quedaron pendientes en la agenda legislativa. Se convoca un periodo extraordinario, no esperar hasta el mes de febrero, se le acabe el tiempo a esta legislatura, y me parece que cada mes cuenta, sobre todo con temas tan relevantes que tienen que ser abordados. Pues bien, muchas gracias, Gustavo. Gracias por tomar nuestra llamada. Vamos a seguir este tema con mucha puntualidad. Gracias y felicidades. Gracias, Pascal. Gracias. Un saludo para toda la audiencia y para ti. Muchas gracias, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex.